Bueno, hermanos, buenas noches. Gracias. Pues bien, nosotros antes de más o menos presentar lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer algo diferente, pero en el mismo tema que veníamos hablando del misterio de la voluntad de Dios o la voluntad de Dios. Quisiera orar primero y luego les explico lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, dependemos de ti a cada paso de nuestro camino. Y ahora, Señor, que vamos a hablar de ti, de tu palabra aplicada a nuestras vidas, yo te pido que tú nos ilumines, nos llenes de tu sabiduría y que podamos preguntar y responder de una manera que sea instructiva, edificante, que sea, Señor, transformadora. Así que acompáñanos, Señor, a los que preguntan, acompáñanos a los que respondemos y que tú seas agradado y complacido con nuestro intercambio, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos colocado dos micrófonos en el centro del templo, aquí en esta platea abajo, para tener una sesión de preguntas y respuestas. Desde el principio de estas sesiones del misterio de la voluntad de Dios, nos propusimos que al final tendríamos una sesión como esta porque el tema de la voluntad de Dios es un tema que tiene múltiples aplicaciones a nuestras vidas y hay personas que están buscando y esperando la voluntad de Dios quizás en aspectos específicos de sus vidas y que quisieran tener la oportunidad de preguntar, si es que pues se atreven a preguntar algo que tenga que ver específico con sus vidas, que yo espero que sí. Pero podría ser un ejercicio muy útil para todos, como lo que vimos, digamos, la enseñanza bíblica, la teología de la voluntad de Dios, cómo se aplica entonces con preguntas concretas. O sea, bueno, yo estoy en esto, yo quiero saber esto, y ahí podríamos responder, tanto el pastor Miguel como yo estamos aquí precisamente para eso. Así que ojalá podamos tener un intercambio de nuestro caminar, de lo que estamos pensando, de lo que estamos deseando, de qué estamos esperando de parte de Dios, que Él nos indique, que Él nos guíe, que Él nos conduzca por el camino de su voluntad. Y entonces ahí están los micrófonos, vamos a esperar unos minutos en los que ustedes formulan su pregunta. No tenemos expectativas de que sea algo que ustedes den un discurso teológico ahí, no una pregunta específica, bueno, ¿cómo yo puedo saber tal cosa o esto? ¿De qué manera? Y nosotros ilustrar lo que hemos aprendido a la luz de esa pregunta en particular. Así que esperemos un par de minutos a ver si alguien se atreve. Y si no es algo específico de sus vidas, puede ser una pregunta general, de algún concepto que haya quedado confuso o no claro. También puede ser así con respecto a este tema de la voluntad de Dios. Creo que hay alguien caminando hacia acá, ¿verdad? Sí. Si no tienen preguntas, Chacho y yo le vamos a pedir que nos aconsejen a nosotros, porque nosotros tenemos preguntas acerca de la voluntad de Dios. Si puede decir tu nombre, por favor, y entonces procede a tu pregunta. Sí, mi nombre es Luis. Mi pregunta es la siguiente. Hay cosas, vamos a decir que son áreas grises. Entonces, si hay cosas que yo tengo en mi vida que yo siento, mire, esto está mal, pero yo voy y le pregunto a mis hermanos creyentes y ellos dicen, no, eso no está mal, tú estás exagerando. Y yo se lo pregunto a gente muy seria en la fe, que yo sé que dan fruto en la fe, y dicen, no te preocupes por eso, pero en mi corazón yo sigo albergando que eso está mal. Eso pudiera ser una manera de indicarme o que eso o que esa es la voluntad de Dios para mi vida, que no haga eso, o que ellos están mal, o que yo estoy mal. Esa es la pregunta. Repítela. Sí, yo lo oí, sí. Ok. Si yo la escuché bien, el pastor Miguel tuvo alguna dificultad en entenderla, pero yo la entendí, yo voy a darte mi parecer y el pastor Miguel puede complementar. En cuanto a áreas grises, tú dices que tú sientes que están mal,
pero tú has tenido opiniones de personas incluso maduras en la fe y que dan fruto, que te han dicho que no te preocupes por eso, que tú estás exagerando. Como no sé de qué se trata, hay una posibilidad de que estés exagerando, eso primero. Pero en segundo lugar, en general, no es bueno violentar nuestra conciencia en ningún aspecto de nuestro caminar. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Romanos que todo lo que no es de fe es pecado. O sea, si tú no haces las cosas convencido de que estás en lo correcto, mejor no las hagas, porque la conciencia que ha sido puesta por Dios en nosotros es como una alarma moral de nuestro caminar. Y si tu conciencia te acusa en algún aspecto, pues es mejor abstenerte de eso hasta que tú logres liberar tu conciencia si es que tú estás equivocado. Entonces yo diría que si tú te sientes inquieto por hacer algo, por participar de algo, por ver algo, por consumir algo, y que te dicen que no está mal, lo primero que si se dicen que no está mal, gente que tú confías, lo primero que tienes que hacer es como documentarte mejor y profundizar un poco en la palabra de Dios al respecto de ese asunto, para entonces sentirte en tu conciencia tranquilo. Pero en general, nosotros los pastores le decimos a las ovejas siempre, y nosotros mismos es algo que aplicamos: no vayas en contra de tu convicción, de tu conciencia, porque no es una buena dirección a tomar. Ese es básicamente mi consejo, pero si el pastor Miguel quiere complementar. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que Chacho acaba de decir. Si todavía tu conciencia sigue intranquila, quizás haz una consejería con uno de los pastores para que de manera específica pueda explicar qué es lo que te inquieta y que finalmente pueda tomar una decisión que te dé tranquilidad. Pero yo estoy de acuerdo que la conciencia es algo que está ahí para ayudarnos a comportarnos y a vivir la vida cristiana. Incluso el no creyente tiene una conciencia que le ayuda también. Romanos 2 dice que a veces le acusa y a otra vez se le defiende. O sea que Dios puso una conciencia en el ser humano que ejerce un trabajo de protección y otras veces como de acusación, en el sentido de que hiciste algo mal. Entonces, respeta tu conciencia, como dijo ya el pastor Chacho, y si todavía estén tranquilos, quizás haz una consulta con uno de los pastores. De acuerdo. Gracias. Tu nombre, perdón, otra vez, Luis. Luis, ok, gracias, Luis. Hola, buenas noches. Angélica, ¿dónde se une la voluntad y la soberanía de Dios? Si yo vivo mi consecuencia, yo peco, digamos, y como causa del pecado, yo, voy a tener consecuencias. Eso, o sea, mis consecuencias son la causa de algo que yo hice. ¿Cómo se complementa eso con la voluntad de Dios y su soberanía? Si al final, si yo no hago eso, probablemente no voy a sufrir consecuencias. ¿Cómo veo eso? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, la línea divisoria entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios tiene 2000 años siendo discutida y muchas veces imposible saberlo. Otras veces queda más o menos claro en el sentido de que todo lo que Dios ha revelado que nosotros debemos hacer, y eso incluye la obediencia, esa es mi responsabilidad, por un lado. Por otro lado, aún después que yo obedezco o desobedezco, obviamente hay una soberanía que Dios usa para gobernar las acciones de los hombres, incluyendo mi desobediencia y mi obediencia también. En su soberanía, Dios permite tu desobediencia, porque Él pudo haberla evitado. Por ejemplo, el rey Abimelech, en el Génesis, tomó la mujer de Abraham y Dios se le apareció en un sueño y le dijo que no la tomara, que ella estaba casada, y él luego fue donde Abraham y le dijo, pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? Pero Dios se lo impidió para que no pecara. Entonces, en ese caso, Dios obró de esa manera. Sin embargo, en otros casos Dios ha permitido el pecado, que el pecado ocurra. Pero cuando el pecado ocurre, todavía sigue siendo mi responsabilidad haber obedecido, no haber cruzado la línea. Pero en su soberanía, Dios puede actuar o para permitirme pecado, y si soy hijo de Él, Él tiene una razón, propósito, algo que enseñarme, aún con el tropiezo y aún con la consecuencia que vendrá. Pero lo hizo porque quizás ya te había advertido, no habías respondido y lo permitió y dijo, bueno, tendré que permitir esto para que aprenda. Es como un padre que le dice al hijo que no monte bicicleta
de cierta forma, de cierta manera, y luego entonces él comienza a hacerlo, y alguien viene a la casa de visita y le dice, pero mira ese muchacho cómo está, y tú le dices, no, yo lo estoy dejando que se caiga para que aprenda. Entonces, ¡pran!, se cae. Ahora aprendiste. Tú le dijiste anteriormente que no lo hiciera, ya lo hizo, y llegó un momento que tú dijiste, yo lo voy a dejar para que aprenda. Bueno, Dios a veces nos deja para que nosotros podamos lograr un propósito que no se había podido lograr de ninguna otra manera. Pero como Él es soberano todavía, va a haber casos donde Él va a parar la acción pecaminosa y no va a permitir que su hijo peque de esa manera. Entonces es como, no hay una línea que claramente tú lo puedas ver, pero donde quiera que hay una responsabilidad que a nosotros nos toca, hasta ahí yo llego. El resto ya depende de Dios. Quizás me gustaría aclarar algo que yo he escuchado mucho en diferentes medios, sobre todo en redes, que hay hoy en día tanta información, y es que Dios no interviene y el hombre tiene libre albedrío y Dios no interviene en las decisiones humanas. La Biblia afirma una y otra vez que Dios sí interviene constantemente en el desarrollo de los eventos humanos. Dios pone y quita reyes, dice el libro de Daniel. Dios dice en el libro del Éxodo y el libro del Éxodo, con donde se relata toda la historia del pueblo de Israel, que Dios endureció el corazón de Faraón y en un momento lo quebrantó, y en múltiples ocasiones vemos a Dios actuando e interviniendo. O sea, ciertamente Dios es soberano, aun cuando Él decide no intervenir, porque el no intervenir es intencional, porque Él quiere que continúe un curso de acción. Entonces, aún la voluntad humana es aparentemente libre, pero Dios sigue siendo soberano en su actuación o no actuación, porque Él sabe el curso que va a tomar, si Él actúa o no actúa. Entonces sí, el hombre sigue siendo responsable de sus actos y Dios sigue manteniendo el curso de su historia. Es, por así decirlo, de hecho, el título con el que titulamos la serie de este curso, de El misterio de la voluntad de Dios. Ese es un aspecto misterioso de la voluntad de Dios, de cómo se conjuga la libertad humana y la responsabilidad humana en la toma de decisiones y los resultados finales que Dios dice que a Él nunca se le salen de las manos. ¿Cómo es eso? Bueno, Él lo hace conjugar. Dios tiene esa capacidad de hacer conjugar esas dos verdades. Son dos verdades que la Biblia afirma y que tenemos que sostener, aunque uno no logre ponerlas como conciliarlas completamente. La Biblia afirma la soberanía de Dios y que nada se mueve sin su consentimiento, y la Biblia afirma que el hombre es responsable por sus actos. Entonces hay una libertad supervisada, controlada por Dios, por así decirlo. Y hasta ahí llegamos, porque hasta ahí es que llega la palabra. Bueno, y la historia bíblica que ilustra perfectamente eso es la venta de los hermanos, la venta de José por parte de sus hermanos. Fue pecaminoso, y eso es completamente responsabilidad de ellos, y sufrirían sus consecuencias. Dios lo permitió, y eventualmente José llega a ser la mano derecha, lo venden, termina en la cárcel, pero desde la cárcel, ¿verdad?, Dios le da una potestad especial para interpretar el sueño de Faraón, llega a ser la mano derecha, y resulta que José es quien salva a las 12 tribus y sus descendientes desde la posición que él tenía. Cuando ellos vinieron a pedir perdón, le dicen, no se preocupen, que ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo quiso para bien. Entonces, el mal de ellos fue su responsabilidad. Que Dios tomara su maldad y la volteara y llevara a cabo sus propósitos es otra cosa. Pero Él en su soberanía permitió la maldad de sus hermanos. O sea que cuidado nosotros de decir que estamos inmersos en una práctica pecaminosa y acusamos a Dios porque Él no me quita eso. O sea, y el ser humano llega ahí, a acusar a Dios o a responsabilizar a Dios por sus decisiones pecaminosas, y la Biblia afirma que eso nunca ocurre así. O sea que buena la pregunta y creo que tiene múltiples aplicaciones. Gracias. Por aquí, sí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Robinson. Yo quisiera saber cómo yo podría detectar la voluntad de Dios en una toma de decisión. Muchas veces he esperado el tiempo pasa, no llega.
llega uno a desesperarse un poco y toma la decisión de orar, ora, pero todavía no ha llegado a nada. El Señor no da ninguna señal de qué decisión debe uno de tomar. Entonces yo quisiera saber, en ese caso, qué otra cosa yo podría hacer. Las decisiones son tan variadas que va a ser como difícil dar una fórmula, pero algunos principios. Número 1, hay algo en la palabra de Dios que esta decisión, la A o la B, pudiera violentar. Si la A y la B tienen algo que pudieran violentar, pues no es A ni B. Si B tiene algo que violentar y A no, por lo menos yo sé que B no es. Todavía no sabemos si A es, pero por lo menos A está por encima de B, porque A no violenta nada, B sí violenta. Número 1. Número 2, si he estado orando, en mi interior se supone que el Espíritu de Dios pone el querer y el hacer. ¿Hay inquietudes con relación a una decisión versus la otra? Estoy inquieto acerca de las dos, pues no tomo una decisión todavía porque Dios debe darte paz, sobre todo si yo lo estoy buscando. Si hay una que yo estoy inquieto, entonces quizás no debiera ni siquiera considerarla. Y la otra, todavía yo no sé todavía si esa es, pero bueno, por lo menos la estoy considerando. Estoy orando, como decía. Número 4, la multitud de consejos, hay sabiduría, creo que es Proverbio 14:11 que dice eso. Entonces quizás puedo preguntarle a hermanos maduros, y hermanos maduros, y obviamente si son maduros que tengan una cosmovisión bíblica, que no sean materialistas a la hora de tomar decisiones, alguien que tú puedas sinceramente confiar de que esta persona es objetiva, es madura, que también le pudiera preguntar para ver si lo que tú estás pensando y lo que estos otros 1 o 2 o 3 hermanos, dependiendo, están pensando, si coincidimos también con esa parte, ¿verdad? Como hay decisiones tan diversas, es difícil precisar una fórmula. Porque, por ejemplo, si yo tomo un préstamo o no, es muy diferente a con quién que me voy a casar. Si esta persona me conviene o no me conviene. O si voy a tomar un viaje. Entonces, esas decisiones tan amplias, lo único que uno puede hacer es brindar como principios generales. Pero 1, la palabra; 2, tu conciencia; 3, estás orando; 4, consejos de otros que puedan afirmarme en una dirección o no. Y quizás todo eso junto pudiera llevarme a tomar una decisión. Sí, y hay ocasiones en las que, dependiendo del tipo de decisión, porque el pastor Miguel bien lo decía, que es muy difícil establecer como este es el camino para discernir la voluntad si uno no sabe el área específica de la que se está preguntando. Pero hay ocasiones en que el diseño de Dios, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede resultar obvio. Un hombre está orando para saber si trabaja o no trabaja. Es el diseño de Dios que el hombre trabaje, que el ser humano trabaje, que sea productivo, que sea útil. Eso no tengo que pensarlo mucho. Entonces hay decisiones que el diseño de cómo Dios quiere que las cosas funcionen en la familia, en la iglesia, en la sociedad, yo como persona, se deduce del diseño que yo debo proceder. Aunque yo no me sienta muy seguro en un área, no, yo no sé qué trabajo tomar, no voy a trabajar, no, pero dale para allá. O sea, coge el trabajo que tú entiendas que puede ser productivo para ti y que se adecua a tus dones y talento, pero Dios te quiere trabajando que cesante, te prefiere trabajando que cesante. O sea, hay cosas que el diseño mismo de cómo Dios quiere que funcionen las cosas pueden darme una línea de acción y yo puedo proceder con decisión. No sé si quieres ser más específico en la pregunta, pero hay algunas cosas generales. ¿Alguna otra pregunta? Creo, había otra persona. Bueno, aquí hay. Sí, hermano. Cada vez que nosotros evitamos una mala decisión, acabamos de hacer una buena decisión, como un principio general. Félix, la pregunta es, quisiera comentar primero, el tortuoso silencio de David después de haber consumado su pecado o el pecado con Betsabé.
aquí está la pregunta, pudiera considerarse voluntad de Dios o que, digamos, pudiéramos considerar que era voluntad de Dios que David pasara esto como parte del desierto, aflicciones necesarias para su formación en una relación tan cercana de Dios con David. El pecado como tal nunca es la voluntad de Dios, porque tendríamos que hacer a Dios el autor de pecado. Me refiero al silencio tortuoso que él vivió cuando él decía el pecado está siempre delante de mí. Yo estaba en esa situación. Pero el silencio por un tiempo largo. Sí, claro. Pero el silencio tortuoso era un silencio pecaminoso. Entonces, si de pecado se trata, Dios nunca será el autor de pecado. Ahora, en su soberanía, Dios permitió la acción de David y el silencio de David para enseñarle algo a David, a la gente que estaba alrededor de David y a nosotros todavía en el día de hoy. Que a nosotros se nos olvida algo que Pablo dice en Romanos, igual y se lo dice, no recuerdo, creo que a los Corintios, que las cosas que se escribieron están ahí para nuestra enseñanza. Entonces Dios permitió en su soberanía que David hiciera ejercicio libre de su voluntad pecaminosa en su silencio por igual, para traernos grandes enseñanzas a él, a su alrededor y a nosotros también. Pero eso es distinto y eso es una línea que los teólogos siempre han tratado de mantener separada. Lo que es la voluntad del hombre a la hora de actuar en pecado versus la soberanía de Dios que puede permitir ese pecado. Porque si algo tenemos que estar seguros a la hora de interpretar cosas en la Biblia, es que hay cosas que nosotros nunca podemos hacer a Dios culpable de. Dios nunca será culpable del pecado, ni de que yo lo cometa, aun si Él lo permite, pero Él no es el culpable, es el hombre que ha tomado la decisión. Sí, yo quería agregar ahí algo que lo que pasó con David, que él esperó un año. Cuando Natán vino, tenía más o menos un año que había ocurrido el hecho de haber tomado a Betsabé y haber matado a Urías. Es usual que cuando el ser humano cae en pecado, se esconde. Lo vemos en el Génesis. ¿Quién salió a buscar a Adán y a Eva cuando pecaron? Dios. En este caso de David, y lo vemos a lo largo de la palabra, cuando el ser humano ha caído, usualmente Dios le da como soga, pero luego el hombre no viene y Dios en su misericordia con sus hijos, Dios los busca. Y Dios le dio soga a David, le dio un tiempo a David para que se arrepintiera, pero David no se arrepintió porque el pecado tiende a hacer eso en nosotros. El pecado nos ciega a nuestra propia condición, nos insensibiliza. Y David, aún con todo lo que reporta en el Salmo 51, en el Salmo 32, que el pecado estaba delante de él, que él estaba incluso físicamente afectado, no se arrepintió hasta que no vino Natán y le mostró su pecado. Él estaba enceguecido aparentemente con relación a su condición. Entonces, vemos en David un patrón muy usual en nosotros de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, tendemos a enfriarnos, a insensibilizarnos y Dios tendrá eventualmente que buscarnos. Aunque hay ocasiones menores en las que pudiéramos nosotros reaccionar a través del Espíritu que nos habita y regresar. Pero ciertamente pasó eso en David. Entonces, del caso de David aprendemos eso. O sea, el pecado lo llevó, como dice el pastor Miguel, más lejos de donde él quería estar y lo mantuvo ahí más tiempo del que David planificó estar ahí. Estuvo un año alejado del Señor, frío, sin sentir las cosas de Dios, y él lo reporta en el Salmo 51 cuando se arrepiente. Entonces aprendemos muchas cosas de David. Dios en su soberanía, como decía el pastor Miguel, lo permite, aprendimos de eso y nos damos cuenta entonces que un hombre conforme al corazón de Dios, como es David, como Dios dijo que era David, si se aleja del Señor puede cometer el acto más horrendo, por así decirlo, más perverso que pueda haber.
O sea, así de frágiles somos, así de insuficientes somos. O sea, que la lección de David nos sirve para todos nosotros. O sea, no es casual que esté ahí. Y Dios ha usado esa historia para ministrarnos a muchos de nosotros a través de los siglos. Entonces, sí, eso era, así actuó Dios. ¿Puedo otra pregunta? Sí, sí. Por favor, gracias. Muy edificante lo que nos han dicho. Y voy a Moisés, que lo mencionamos el otro día acá. Cuando Moisés sale después de haber matado al egipcio, o digamos que tiene que huir, ¿huye Moisés obligado por la situación que había o era parte del proceso para él? Bueno, el texto dice que Moisés miró para la derecha, para la izquierda, pensó que no había nadie, mató, lo enterró, y luego al otro día cuando él salió le dijo que lo habían visto y él se metió en miedo y salió corriendo. Entonces realmente es lo que Moisés se percata de que él ha sido descubierto. Entonces para no tener que enfrentar eso, se metió en miedo, por así decirlo, y salió corriendo. Ahora, de nuevo, en su soberanía Dios lo permitió, y una vez Moisés está en el desierto, en esencia Dios dice, ok, ahora tenemos 40 años aquí de trabajo en ti para preparar tu carácter, para que luego puedas hacer la obra a la que yo te llamé y que ya tú estabas como sintiendo que tenías un llamado a la liberación del pueblo, pero estaba fuera de tiempo. Entonces ahora Dios va a trabajar en Moisés y lo va a preparar y lo va a regresar. Pero Moisés es quien hace lo que hizo, quien siente el temor y es movido por ese mismo temor a correr. Lo otro ya es obra de Dios. Muchas bendiciones. Amén. Aquí, tu nombre, por favor. Claudia Domínguez. Bendiciones a todos. Mi pregunta la voy a hacer un poco abierta para poder tener, ¿verdad?, una respuesta más precisa. Hay decisiones que nosotros tomamos en la vida que no necesariamente son pecaminosas, o sea, que no es algo en lo que fallamos a Dios. Y hago la pregunta abierta. Había un anhelo muy grande en mí, ¿verdad?, de tener una familia bien grande. Y hace 10 años, nuestro hijo más pequeño murió de una forma, ¿verdad?, de un evento trágico que vivimos. Y producto de eso, yo como que me cerré a seguir teniendo más hijos. Han pasado los años y yo creo que siento el corazón un poco listo. Y tal vez la edad no coincide, ¿verdad?, con lo que es o con esa cantidad de hijos que yo hubiese querido tener, porque digo, bueno, tal vez pudiera tener uno más o tal vez ninguno más, lo cual estaría bien en el sentido de, vamos a llamarle la voluntad de Dios que no suceda. ¿Dónde viene mi pregunta? O sea, plasmo la situación para hacer la pregunta. En los últimos 3 años, sobre todo, yo tenía mucha... culpa sería la palabra, de estar evitando quedar embarazada justamente porque eso era como contrario a lo que yo anhelaba en el Señor. Y entonces, como para liberarme de la culpa, pues dije, bueno, ya que no esté de mí, o sea, el seguir evitándolo, sino que sea verdaderamente la voluntad del Señor. Entonces, en esta decisión que pudiéramos llamarle humana, igual yo pudiera decir, bueno, igual Dios pudo haberlo permitido si fuera su voluntad, pero en medio de todo eso, como que la voluntad se vuelve todo lo que debí, lo que no debí, lo que pude haber decidido, lo que pudo haber sido, lo que ya tuviera, lo que no tuviera, ¿verdad? ¿Y cómo concilia eso entrando en paz? Como, bueno, yo no sé lo que yo decidí, se respondió un poco, tal vez 2 miércoles atrás, donde Dios tenía conocimiento hasta de las, vamos a llamarle mala decisión, si tal vez lo que pudo haber sido fuera diferente, y como que Él también toma en cuenta eso. Pero como al final uno como que entra en paz o sabe si uno evitó cumplir esas buenas obras que Dios preparó, o si lo decidió de su cuenta y ahora es como, bueno, ya me lo perdí, o fue decisión mía, si estaba en su voluntad o no estaba. ¿Cómo entran todas esas malas decisiones, verdad? Que a veces o económicas que uno toma de cualquier tipo, en donde ya es a cuenta mía, aunque no sea un pecado, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de decisiones normales, de lo que yo debía estudiar o no, de lo que...
Pero en este ejemplo que pongo, que es mi caso, sí me da como la lucha de, bueno, ya yo decidí porque yo fui la que, bueno, pero Dios pudo haber obrado diferente en mí, ponerme un querer mayor para entonces yo, ¿verdad? Sí, y sí. les dejo Sí, el nudo. el nudo. Y me siento, ¿verdad? Tiene Pero un voy a nudo estar ahí, escuchando. sí. Bueno, mira, en la vida van a haber múltiples cosas de ese tipo. Y si tratamos en cada caso, vamos a llamarle eso para usar la expresión de Chacho, un nudo, tratar de deshacer el nudo, vamos a tener mucha dificultad en poder decir, pero si yo hubiese hecho, si yo hubiese decidido. Yo creo que cuando estamos ahí, lo que Dios espera es que yo pueda ir delante de Él y reconocer que yo entiendo que fue pecaminoso. Señor, quizá en ese momento debí haberte consultado más, debí haber orado más, debí haber buscado consejo. Quizá no lo hice. Bueno, pues te pido perdón por algo que debí haber hecho y no lo hice, número uno. Número dos, quizás habían cosas en mí como egoísmo y por eso yo estuve tratando de evitar hijos en un momento en que realmente no debía haberlo hecho. Si egoísmo era lo que estaba en mí, yo también te pido perdón. Y te doy gracias también que tú fuiste a la cruz a morir por este pecado, por aquel pecado. Ahora que estoy en esta situación 3 años después, como estaba tú planteando, ¿verdad? 10 años después. 10 años después, Señor, ahora yo quisiera saber, ya puse mi culpa en paz, ya yo me confesé, ya yo pedí perdón, mi conciencia idealmente debiera quedar en paz. 10 años después yo quisiera saber qué es lo que tú quieres ahora conmigo que haga o que no haga, con relación a la situación que sea. En este caso tenía que ver con la tenencia de hijos. Yo lo único que te quiero decir es que sea cual sea tu decisión, yo estoy dispuesta a tomarla, a seguirla. Ilumíname, dame paz, si es un consejo que necesito, dame el consejo, pero yo estoy dispuesta, sea lo que sea, el costo que sea, a seguir ese camino en este momento. Y dejarlo como hay, quedarte tú a la expectativa de un oído sensible y una conciencia sensible y una voluntad sensible a que te vas a dirigir en el camino que Él te dé. Pero tratar de deshilachar cada cosa, lo que pudo haber sido, lo que no fue, lo que será, nos volveríamos locos. Y yo estaba pensando, cuando íbamos a comenzar el tiempo de pregunta y respuesta, y mientras te oía, que por qué razón en la enorme mayoría de las veces como que yo no tengo esas luchas. Y yo me estaba diciendo a mí mismo, por muchos años, yo no creo que porque yo conozco la voluntad de Dios como tan fácilmente. Pero yo creo que cuando yo llego a esos lugares, como tú mencionas, yo voy donde Dios y resuelvo mi problema. Pidiendo perdón, poniéndome, por así decirlo, a su orden. Yo hago lo que tú quieras, me cueste lo que me cueste. Aquí yo estoy, habla, que tu siervo escuche. Tú me lo puedes decir en mi conciencia, me lo puedes decir a través de un mensaje, a través de un libro. Yo lo que quiero es verlo, oírlo y yo lo voy a hacer. Y ya yo me quedo tranquilo porque ya yo creo que lo que Dios quiere es que yo esté dispuesto. Y la cruz está ahí para resolver todos mis pecados y quedarme en paz. Sí, yo quería, muy breve, porque sería un complemento a lo que el pastor Miguel dice. Hay decisiones, muchas decisiones en nuestras vidas que no tienen un carácter moral tan pesado como otras. O sea, como la cantidad de hijos, como dónde vivo, dónde trabajo, etc. O sea, ese tipo de cosas son decisiones que uno la toma en base a la sabiduría que uno adquiere de la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, en base a estos principios de sabiduría, yo me voy por este camino, me voy por este camino. En este caso, el pastor Miguel señaló incluso que en ese momento que tú estabas luchando con estos pensamientos, pudieron haber pensamientos o sentimientos egoístas en ti por los cuales habría que pedir perdón. Pero la decisión en sí de cuántos hijos tener o no es una decisión moral. Tú no estás fallándole a Dios porque tú tengas 5, porque tú tengas 2. Pueden haber motivaciones pecaminosas en ocasiones, pero en general el número de hijos no es un aspecto moral, por así decirlo. Entonces, nuestro Dios, contrario a lo que mucha gente piensa y cree, nuestro Dios es un Dios extremadamente bondadoso, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces yo veo para atrás y yo veo equivocaciones múltiples en mi vida.
Y tú sabes que yo la deposito a los pies de mi Señor, a mi Padre. Le digo, Señor, perdóname por todo eso. En ese momento no contaba con la sabiduría que cuento ahora. Quizás hubiese actuado diferente, pero yo no estaba ahí. En ese momento yo no estaba donde estoy ahora. Y el Señor entonces, como Padre, te dice, sí, bueno, pues ahora tú lo entiendes. Ahora, de ahora en adelante, tú caminas con estos de manera más sabia. Pero para atrás, el Señor se lleva eso, por así decirlo, y su cruz paga eso si fallaste de alguna manera. Y tú decías, bueno, ¿y si me lo perdí? Lo que Dios tenía para mí, no, mira, lo que Dios tiene para ti no te lo perdiste. Porque es que no hay forma. Ahí es que hablábamos de la combinación de la soberanía de Dios y nuestras acciones. O sea, los planes de Dios para nosotros están dispuestos. A mí me toca obedecer en base al conocimiento que yo tengo determinado en un momento dado en mi vida, y yo camino lo más obedientemente posible a mi Señor. Lo que me pase lo determina Él. A mí me toca obedecer y lo que me pase lo determina Él. Entonces camina con tranquilidad, revisándote qué pudo haber habido en ese momento. Pídele perdón al Señor por esas cosas y mira con frescura tu futuro, en el sentido de que tienes un Padre que vela por ti, que está atento de ti, que seguirá contigo y te seguirá acompañando, aún con tus caídas, con tus equivocaciones, con tus errores. Él es nuestro alfarero, Él seguirá haciendo de ti una vasija útil. Así que el Señor te acompañe. Yo, agregando a eso y ensanchando la respuesta para abarcar otras cosas, yo creo que en cada toma de decisión, quizá no le voy a pedir cuál es la decisión al Señor si me como una barquilla de chocolate y una de fresa, pero muchas de las decisiones importantes de la vida, que puede ser la misma tenencia de hijo, siempre es bueno poder decir, Señor, mira, esto es lo que yo estoy pensando, pero si de alguna manera tú no quieres eso, esa no es tu voluntad, porque tú tienes otra opinión, de la forma que tú quieras, déjamela ver. Déjamela escuchar de alguna manera. Yo no soy quien para decirte cómo yo debo escucharlo. Tú me dejas saber. Si yo no oigo eso, no lo veo, no lo puedo decidir en esa dirección porque no tengo esa revelación, por así decirlo. Y ya tomaría esa decisión. Pero yo sí creo que Dios quiere que tú ofrezcas tu voluntad siempre a sus propósitos. Y eso nos ayuda, yo creo. Johan. Bueno, ya usted me presentó. Buenas noches, iglesia. Sabiendo y reconociendo que el pecado nos cambia, ya sea por un momento de nuestra vida o por toda nuestra vida, ¿cómo nosotros podemos determinar si ese cambio realmente es para toda la vida? ¿Cómo caminar con ese cambio en nuestra vida sin atropellar a otros intencionalmente? Y si es nuestra responsabilidad, o en este caso mi responsabilidad, el no hacer sentir a otros atropellados con ese cambio con el cual me toca caminar. Bueno, de nuevo, yo creo que ciertamente el pecado te afecta. Mi pecado me afecta y me cambia. Y el pecado tuyo, si estamos en una relación de amistad o de negocio, también me afecta y me cambia. No todos los pecados nos afectan de la misma manera, ni nos duran el mismo tiempo. Si tú y yo somos socios en un negocio y tú me engañas, hay varias cosas que van a influir en cuánto va a durar ese daño que me hiciste, por así decirlo. Quizás si tú me engañas con $20, quizás eso no dura ni 20 días, por así decirlo. Pero fueron $20. Entonces tú puedes ver que hay tantos factores, dada nuestra naturaleza pecadora, que influyen en cómo es que somos afectados. Si tú me engañas con $20 millones, pero resulta que yo soy un billonario, quizás tampoco me afecte tanto. Pero quizá me engañas con menos, pero yo soy muy agarrado con el dinero. Y ahora resulta que con poca cantidad de dinero, quizás $1,000, tú me afectaste de una manera
que yo a la verdad que más nunca vuelvo a confiar en nadie. Porque mira, una vez, es verdad que no me eran $1,000, pero mira, me engañó. Por eso que yo te digo, pues yo confié en ese muchacho. Entonces hay múltiples factores que determinan hasta dónde algo me daña y cuánto tiempo me va a durar. Una cosa que también influye es cuánto yo te puedo haber perdonado. Y si tú me engañaste con $20, pero yo no te perdono eso, mira, la próxima vez hasta con 20 centavos, por así decirlo, yo estoy sospechoso de la otra persona. Entonces, yo necesito poder perdonar y sanar para que el daño que el pecado me haya producido no continúe afectándome para el resto de mi vida. Pero tengo que ver cuál fue el valor que le di al daño que me produjiste con el ejemplo que te di del dinero, porque ahí pudiera haber un problema de mi parte por lo agarrado que yo era con el dinero y por tanto fue como que me hiciste una cosa enorme cuando en realidad quizás si valorar el dinero de otra manera no fuera tan grande. Yo creo que lo que tú preguntaste y la respuesta de Miguel es muy precisa. Yo diría, como resumiendo, mientras más nosotros nos crezcamos a la imagen de Cristo, menos pecaremos y cuando pequemos menos nos afectará en un sentido, o sea, para mal, porque cuando lo hagamos actuaremos de una manera piadosa, bíblica, de arrepentimiento, contrición, dejar eso atrás y poder entonces seguir adelante en nuestra vida con las lecciones aprendidas. O sea, yo creo que mientras más maduro uno es, uno menos peca y cuando lo hace menos nos afecta. Pero también tú preguntabas si tú eres responsable de no seguir haciéndole daño a los demás. Eso, por ejemplo, el pecado se cometió antes de conocer a esa persona. Sí. O sea, la persona a quien yo puedo atropellar en el momento, actuar, no tiene nada que ver. Pero obviamente hay cierto atropello a esa persona que realmente no tuvo nada que ver cuando sucedió eso que generó el cambio. Bueno, pero no habría un atropello si tú no la atropellas. O sea, a menos que no haya que la persona, esta persona a la que tú dices que no tuvo nada que ver con lo otro, tiene eso otro contra ti. O sea, si lo mantiene vivo contra ti y se mantiene hipersensible por eso que pasó, aunque ella no tuvo nada que ver o él no tuvo nada que ver en eso, no sé de quién se trata. Entonces, pero si eso no está vivo, si eso no está, ¿cuál es la palabra? O sea, por lo visto, esa situación no está adecuadamente tratada, porque si se mantiene vivo y se mantiene contra ti, tú dices que estoy atropellándola todavía, no veo cómo, si está sanado eso. ¿Puedo poner un ejemplo? Estamos hablando como en código, tú sabes. Sí. Que no sé. No. ¿Qué fue? Como un Tomando en cuenta el ejemplo del pastor Miguel, del dinero. Imagínense que en 2020 yo le presté un dinero a alguien. Esa persona me quedó mal y obviamente ahora yo tengo cierta desconfianza en cuanto a prestar dinero. Ahora en 2023 viene alguien y se me acerca pidiéndome dinero, o como yo todavía tengo ese cambio generado de los 2020, no lo presto. A lo mejor esa persona interpreta que yo estoy siendo agarrado o sea, al final no cedo a lo que esa persona está pidiéndome en el momento actual por algo que me pasó en 2020. Bueno, él no lo sabe, pero al final quien te va a juzgar sí lo sabe, que es Dios. Y ciertamente, como yo mencionaba, a personas usamos dinero porque fue el primer ejemplo que me vino a la mente, pero ciertamente personas muy agarradas con el dinero se afectan enormemente por pequeño que sea la cantidad. Ahora, yo decidí hace un tiempo atrás que si alguien me engañaba, dinero o no, yo no podría por el resto de mi vida continuar pensando mal de los demás por eso que pasé, porque eso es como invivible. Si cada vez que yo sea engañado o afectado o herido, ya yo voy a decir, tú ves, por eso que uno no se puede acercar tanto a la gente, por eso que yo no me voy a acercar más. Porque ciertamente en nuestras vidas, tanto mi esposa como yo, hemos tenido personas muy cercanas que luego nos hirieron profundamente y jamás hemos dicho,
No, ahora vamos a tratarlas a todo el mundo, vamos a tratarlo a distancia, porque mira lo que nos pasó anteriormente. Pero eso se debe a más de una cosa. Uno, que sanamos. Dos, que las expectativas que tenemos, ya yo hablaba de que mientras más crecido tú estás, quizá menos te afecta eso, porque eso hace que tú tengas expectativas correctas. Nosotros no tenemos la expectativa de que nadie nos va a no herir, a no ofender, a no darnos la espalda o a no mordernos. Eso no es real. Y al mismo tiempo tenemos la decisión de que aun si eso pasa, todavía hay personas que vale la pena en quienes confiar y acercarse y darle el amor. Y eso es parte de vivir como Cristo lo hizo. Imagínate que Cristo hubiese pensado así de Pedro, después, bueno, nosotros no estaríamos aquí hoy porque Pedro me negó, así que quién sabe lo que Miguel Núñez va a hacer cuando él llega a tener a la Ivy o Chacho o cualquier otro. Eso no es como Dios ha vivido en relación con nosotros. Número 3, pensando ahora, por ejemplo, en expectativas y demás. Pecados que Katy y yo hayamos cometido antes de conocernos, nosotros tenemos que estar al tanto de que yo me caso con las consecuencias de esos pecados y ella con las consecuencias de mi pecado. No hay de otra, literalmente hablando. Este es el mundo en el que vivimos. Y al mismo tiempo que nosotros somos dados por Dios el uno al otro para que contribuyamos a sanar las heridas con la que ella entró en la unión y ella sanar mis heridas con la que yo entré. Eso es parte del trabajo de Dios a través de nosotros. Pero tenemos que tener esas expectativas en la vida. Estaría muy mal que Katy te dijera o tú le dijeras a Katy, mira esa situación, ese miedo que tú tienes o esa desconfianza que tú tienes con los hombres, a mí no me venga con eso. Claro que está Porque bien. yo no tengo que ver con eso, Claro. sino que tú tienes que ser un instrumento de hacerte confiable para que ella pueda volver a confiar. Exactamente. O sea, yo soy parte de la sanación de ella y ella parte de la sanación mía. Entonces, claro que ella va a tener que lidiar con eso, yo con aquello, porque Dios nos unió precisamente para crecer y sanar a la imagen de Él. Entonces, si tú vienes, por ejemplo, ahora aquí como oveja, y hay cosas en nosotros que quizá que te disparan recuerdo de tu pastor, sí, lo que pasa es que nosotros no somos personas perfectas tampoco. Y puede ser que algún día hagamos algo, digamos algo, que te dispare algo, pero eso es un riesgo que todos debemos asumir para vivir en relación el uno con el otro, entendiendo que Dios va a usar esas relaciones en nuestro crecimiento y para nuestro bien. Gracias. Si se quiere seguir hablando, podemos hacerlo privadamente, ¿sabes? No, pero no es relajando, en serio, en serio. Lee. Sí, hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Ok, mi pregunta es la siguiente. He visto personas que mientras están orando leen la oración y también he visto personas que cuando oran lo hacen de una manera para impresionar a otros. Y mi pregunta es, ¿uno tiene que ser un nuevo creyente para que esa oración sea recibida por Dios? No sé si hay. ¿Cuál fue la pregunta? Pero uno tiene Si una persona tiene que ser un nuevo creyente o una persona verdaderamente cristiano para que esa oración sea recibida por Dios. Ok. Bueno, en general, el incrédulo, la única oración que él puede hacer es una de arrepentimiento para conversión, porque Dios la va a oír, todas las oraciones. Pero Dios responde a las oraciones de sus hijos que oran en el nombre de Cristo. En otras palabras, la fórmula, que no es una fórmula, la frase en el nombre de Cristo con la que cerramos, es simplemente para recordarnos que la única condición por la cual Dios va a darnos, a concedernos lo que pedimos, es los méritos de Cristo. Entonces es por sus méritos que lo pedimos, pero el incrédulo no tiene esos méritos a su favor. Entonces él pudiera pedir, Dios va a oír, pero la respuesta de Dios viene a sus hijos debido a los méritos que Cristo ganó para con nosotros y nos abrió el trono de la gracia. Entonces ahora, como nos abrió el trono de la gracia, nos podemos acercar y Dios va a responder. Ahora, si un inconverso ora para arrepentirse, esa oración, claro, es respondida porque esa es una oración que él puede hacer y debe hacer. Pero la respuesta dependería mayor o básicamente de lo que es tu condición de hijo o de hija delante de Dios. Y lo que preguntabas de que hay personas que oran para impresionar a otros y demás,
Bueno, Dios conoce el corazón. Está claro en la Biblia que Dios no escucha al más elocuente, ni al que más duro lo hace, ni el que más bonito lo hace. Dios escucha corazones sinceros, contritos, que van delante de Él en humildad, sabiendo que de Él dependemos y que Él es soberano en concedernos lo que Él le plazca. Entonces Dios, por encima de la elocuencia y la oratoria y la longitud de la oración, que puede impresionar a los hombres, pero a Dios, imagínate, ¿cómo vamos nosotros a impresionar al Dios creador del universo con una oración? O sea, eso es impensable. Entonces, yo creo, y aquí me atrevo a decir que a Dios le agradan las oraciones honestas, sencillas, sinceras, de corazón, que digamos lo que sentimos y lo que pensamos, porque eso es lo que Él está viendo al final. Sí, buenas noches. Mi nombre es Starling. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué al ser humano se le hace difícil aceptar y entender que es Dios quien permite la catástrofe? ¿Por qué se nos hace difícil aceptar y entender que es Dios quien permite el sufrimiento muchas veces en nuestras vidas? Bueno, en gran medida es como una respuesta central y luego sus ramas, pero es el antropocentrismo nuestro. Nosotros vivimos centrados en nuestras ideas, opiniones, conveniencia, y juzgamos todo lo que pasa, no solamente las calamidades que Dios la permita, todo lo que ocurre, nosotros lo juzgamos de acuerdo a nuestros criterios. Incluso vemos una ropa y decimos, uff, qué ropa tan fea. Y si el otro no lo acepta, si nosotros, yo no sé cómo que no lo ve, porque ¿quién que se pone eso? Pero ese es mi criterio. O sea, en algo tan sencillo y tan banal como eso, de una vez nosotros entendemos que mi estándar es lo correcto y el tuyo, no importa lo que tú pienses, está mal. Pues imagínate ahora cuando tiene que ver con una catástrofe, una calamidad. Inmediatamente yo pienso que eso es injusto de parte de Dios, porque no acabamos de aceptar que justo no es lo que a mí me parece justo. Justo es lo que Dios decide que es justo. Si Dios decide enviar mi amigo más cercano al infierno, yo no tengo nada que decirle a Dios. O un familiar cercano al infierno, yo no tengo nada que decirle a Dios. Si Él lo hizo, quien necesita ajustar sus emociones, sentimientos y juicios soy yo a lo que es la decisión de Dios. Pero nosotros nos resistimos a eso porque todavía seguimos centrados en nosotros. Y la persona te dice, no, pastor, yo lo entiendo, pero es difícil porque todavía sigo diciendo, sí, yo entiendo, pero no lo acepto. Cuando digo es difícil, frecuentemente lo que está pasando es, pero no lo acepto. Pero es difícil. No lo acepta. Si lo aceptara, no fuera tan difícil. Y mientras más nos educamos, más problemas tenemos en aceptar los juicios de Dios. Porque yo lo ilustro continuamente con pacientes que he tenido a veces del campo, de poca educación. Se le muere un hijo y tú vas a consolarlo y te dice la mamá, el papá, bueno, doctor, ¿qué vamos a hacer? Eso fue Dios que lo decidió. Me duele, claro, ¿cómo que no me va a doler? Porque es mi hijo. Pero Dios es Dios. Te lo dicen así, como ese lenguaje tan sencillo. Pero cuando nos educamos de manera sofisticada, entonces de repente tenemos todo este argumento legal, tú sabes, tipo abogado, para argumentar contra Dios. Y eso es el problema, que a veces la educación nos corrompe. Así es. Sí. Buenas noches, mi nombre es Mirla Tejeda. Mirla. Nosotros todos los días tomamos muchas decisiones, diferentes tipos de decisiones. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros cuando tomamos una decisión si es realmente la voluntad de Dios? Nosotros tomamos decisiones y nosotros de repente en un momento determinado entendemos que es la correcta. Pero a mí me queda la inquietud de saber, o sea, cómo yo identifico si realmente la decisión que tomo en un momento determinado es la voluntad de Dios. Ok.
Déjame dar algunas ideas y el pastor Miguel complementa. Bueno, primero, la palabra nos dice en Romanos 12, versículo 1 y 2, y específicamente el 2, dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que nos dice el pasaje, hay múltiples componentes ahí, pero para ir a tu pregunta, es que mientras mejor pensemos, más a la manera de Dios pensemos, mientras más transformado sea nuestra manera de pensar, según la palabra de Dios, más fácil será comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, nuestras dificultades en encontrar, discernir la voluntad de Dios es proporcional a mi conocimiento de Dios. Mientras más yo conozco a Dios, más fácil me resulta como ver qué Dios decidiría en mi lugar. ¿Me explico? Como cuando tú conoces a una persona, imagínate que tú conoces a alguien que es muy amable, muy cariñoso, muy afectuoso, muy respetuoso, y te dicen que esa persona que tú conoces en esos términos dijo una grosería, se peleó con alguien, tú dices, pero fulano puede ser. Es que yo conozco a fulano y fulano no actúa así. No puede, tú tienes que estar confundido. Pero ¿por qué tú dices eso con tanta firmeza? Porque tú conoces a fulano. Entonces, cuando uno conoce a Dios, hay muchas cosas que, obviamente, sus pensamientos siguen siendo diferentes a los nuestros, la palabra lo declara a sí mismo, pero hay muchas cosas del día a día que tú vas a decidir como de manera muy natural, porque tú sabes lo que Dios es compasivo, Dios es paciente. Si armó una trifulca o tú tienes una discusión en una tienda, Dios sabe que tú quieres que tú pidas perdón. Dios sabe eso. Dios sabe que tú sabes que Dios no quiere tu compra impulsiva, tu corrección a tu hijo de manera airada. Tú sabes que Dios quiere que tú seas sensible. Entonces, cuando uno va cogiendo la forma de Dios en la manera de pensar y de ser, hay muchas decisiones que se facilitan. Entonces quedarán algunas que son decisiones de otra naturaleza, que habría que orarlas, pedir consejo porque no tenemos la respuesta de manera inmediata. Entonces yo diría que se trata de eso, o sea, es seguir profundizando en conocer a Dios a través de su palabra, y sobre todo cuando leemos la palabra y nos relacionamos con la palabra, es la meditación en la palabra lo que me lleva a yo poder vivirla. Si yo no la medito en mi día a día, es muy poco probable que yo pueda aplicarla a mis situaciones cotidianas. Entonces, hay múltiples cosas en mi propia vida que yo he visto que cuando yo medito un poco en lo que la palabra me instruye, yo pues inmediatamente sé qué es lo que tengo que hacer. Para ser breve y ya cerrar aquí, que el pastor Miguel pues pueda complementar si quiere. En una ocasión yo fui a una tienda a comprar algo y ahí tuve como una discusión con un dependiente. O sea, me pasó algo de lo que acabo de mencionar. Tuve una discusión con un dependiente, obviamente por algo que yo entendía que era injusto. Yo entiendo que yo no le falté el respeto, pero como que le hablé con firmeza y él pudo haber interpretado que yo le falté el respeto. Yo me fui de la tienda, yo andaba con mi hijo pequeño, mi hijo menor, y mi hijo menor pues me dijo en el carro, me dijo, papi, ¿por qué tú peleaste con ese señor? Digo yo, pero yo no peleé con ese señor. Pero así lo vio él, así lo interpretó él. Bueno, inmediatamente yo sentí convicción, inmediatamente yo me di cuenta que yo no había dejado el mejor testimonio, inmediatamente yo sabía que la voluntad de Dios era que yo volviera a la tienda otra vez y le pidiera perdón a la persona. Porque yo sé que Dios es un Dios conciliador. ¿Y de dónde yo sé que Dios es un Dios conciliador? Piensa en la cruz, piensa en el sacrificio de Cristo. Todo lo que Cristo hizo fue para reconciliar al hombre consigo mismo. Entonces, ¿qué me queda a mí? Reconciliarme con aquello que yo tengo dificultades, las pequeñas y las grandes, ofensas pequeñas, ofensas grandes. Y fui al otro día con mi rabo entre las piernas, le dije, fulano, sí, ¿usted fue que vino ayer? Sí, yo fui que vine ayer. Mira, yo ayer te hablé de una manera que no fue correcta, perdóname, yo soy cristiano y Cristo ha cambiado mi vida. Y yo no podía dejar eso así pendiente. Me dijo, no se preocupe, eso no es nada, porque la gente como que se siente como mal que tú le pidas perdón.
No se preocupe, eso no fue nada. Digo yo, no fue algo, porque yo creo que te hablé de una manera incorrecta. Entonces, pude determinar cuál era mi próximo paso en ese sentido, porque yo sé que Dios es un Dios de conciliación, de reconciliación. Entonces, vuelvo al punto, es conocer a Dios, saber cómo Él piensa, y eso te va a facilitar muchas cosas. Lo otro, hay que consultar, hay que orar y esperar en el Señor. Estoy de acuerdo. Voy a ir a algo como sumamente cotidiano, sencillo y que a mí me pasa. Voy para un lugar. Hay dos maneras de irse. Estoy tarde y yo oro. A ver, como que Dios me dé cierto discernimiento para ver por dónde me voy. Y resulta que me voy por la A en vez de la B. Y muchas veces, no sé cuántas veces, pero me pasa que la A está muy limpia y le digo, bueno, Señor, gracias, me iluminaste. Yo no oí una voz ni mucho menos. Tuve una tranquilidad. Pero me he ido por la B a veces y resulta que está peor que cualquier otra. Digo, bueno, Señor, ahorita no sabía cuál era tu voluntad. Ahora ya yo sé cuál es. Es esta en la que yo estoy. Ahora déjame ver qué es lo que tú quieres en este camino. Y a veces, bueno, que acepto mi voluntad, que yo estoy en control, que no importa por dónde vayas, yo todavía sigo en control. Como que no tengo que luchar con que, wow, debí haberme ido por la otra. Tú sabes, porque eso fue que yo no oía a Dios bien. Si yo no sabía cuál era, ahora yo sé, porque ahí es donde yo estoy. Y eso es algo que Spurgeon siempre decía, que si hubiera un mejor camino de llevarte donde tú estás, donde Dios quiere que tú estés, el amor divino te tendría en el otro camino. Entonces, esa vía que yo tomé, que quizás está más congestionada, quizás Dios quiere que yo también ore en el camino, o que yo desarrolle paciencia, lo que tú quieras. Hay tantos propósitos en nosotros, pero si ahorita no era, ya es, porque ahí estoy. Sí, y yo quería terminar con lo siguiente. La vida cristiana, dice Pablo, que se vive por fe, no por vista. Hay muchas decisiones. De hecho, Dios no siempre nos va a decir, ese es el camino B o el camino A, por ahí hay menos tránsito. Por ahí. O sea, Dios no nos va a decir eso en muchísimas cosas. Pero yo debo tomar la decisión basada en cierta convicción que tengo de que ese es el camino de Dios. O sea, debo confiar en Él. Voy a tomar este camino porque entiendo que es el más apropiado. Por lo que entiendo, por lo que sé, por lo que conozco de ti, yo me voy por aquí, confío en ti. Y es el camino de la fe, que es un camino que usualmente es el camino que nos conduce a la voluntad de Dios. Y para enfatizar algo que ya Chacho dijo, mientras más conozco a Dios, mientras más conozco su palabra, mientras más conozco su historia de caminar en la Biblia, más fácil se me va haciendo decidir por dónde me debo ir. Porque conozco sus formas, conozco sus caminos, conozco cómo Él actuó en el pasado, conozco lo que la palabra dice y mi mente está más conformada a su mente. Eso no es una garantía porque seguimos siendo falibles, pero tengo mucho mejor chance de andar en su voluntad si esas cosas están dadas. A mi esposa ya con esto termino, perdón, es que la ilustración a veces, a las ilustraciones se quedan en la cabeza. Usualmente cuando nosotros nos invitan a cenar con alguien y demás, usualmente llaman a Char, ¿verdad? A mi esposa para preguntarle qué me gusta. ¿Qué le gusta a Chacho? Comer o tomar. Y ella sabe perfectamente todo lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Entonces ella dice que yo soy muy meticuloso con la comida, ¿verdad? Que soy picky con la comida, ella me dice. Pero eso realmente es un paladar sofisticado tengo. Entonces, pero ella sabe lo que me gusta porque ella me conoce. De la misma manera, lo que el pastor Miguel decía. O sea, lleguemos a conocer a Dios al punto que conozcamos, por así decirlo, su paladar moral, su paladar espiritual. Y nosotros podamos decir, no, eso le gusta a Dios, eso no le gusta a Dios, y podamos actuar así. El Salmo 103, 7, si mi memoria no me falla, dice que Moisés conocía los caminos de Dios, pero, hay un pero, los israelitas conocían las obras de Dios. O sea, los israelitas vieron lo que Dios hizo, pero Moisés sabía cómo Dios lo iba a hacer porque conocía sus caminos. Esa es la clave, conocer a Dios y conocer a sus caminos. Y eso también tiene que ver que, por ejemplo, cuando tú vas, no es que tú vas a estar en un momento determinado feliz o va a estar triste, porque en algún momento determinado usted dijo que el conocer de la palabra como que nos confronta a nosotros mismos, y hay veces
que aunque nosotros querramos una cosa, eso no es lo que Dios quiere para nosotros de repente, y eso no significa que sea malo para nosotros, porque todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Amén. Está tú primero, ok, sí. Buenas noches. Luz del alba para algunos, luz y para otros. Sí, mi pregunta, si de acuerdo a la palabra nos dice que para todo el Señor tiene un tiempo debajo del sol. Entonces, ¿cómo yo sé que si lo que anhelamos, lo que pedimos al Señor y no hemos recibido, es porque no es su voluntad para nosotros o simplemente no es el tiempo de Dios para el cumplimiento de esa voluntad? Porque, por ejemplo, como le pasó a Pablo, que pidió 3 veces para que fuera quitado el aguijón de su vida, y el Señor le dijo, ya, no me pidan más por eso, no lo voy a quitar, bástate mi gracia. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ver así como Pablo ya no oro más por esto? Y dirijo mi oración a otra cosa. Bueno, en sentido general, cuando tú pides algo, el Señor tiene 3 respuestas. ¿Creas o no? Sí, no o no todavía. Entonces, si es sí, bueno, va a ocurrir relativamente pronto, ¿verdad? El no está ocurriendo. El no está ocurriendo y no va a ocurrir nunca. Y el no todavía es que ahora mismo no, pero va a ocurrir después. En el momento yo no sé si es no todavía o no para siempre. Pero yo creo que nosotros nos creamos los problemas cuando tratamos de descifrar más allá de lo que ese día me puede decir. Quizá esta ilustración puede ayudar. Cuando yo quería dejar la medicina en Estados Unidos e irme al ministerio, era para quedarme allá. Pero le dije al Señor que me hablara por medio de Katy, porque yo entendía que no iba a decirle una cosa a Katy y a mí otra. Entonces yo hablé con Katy al día siguiente. Katy me dijo, no, yo no creo, porque Dios te ha equipado, te ha dotado, Yo entendí que ya Dios me había hablado, o sea, sin un sueño ni una visión, algo tan natural como eso. Eso es uno. En ese momento era no todavía o no para siempre. Yo no lo sabía, pero yo tampoco me puse en tribulación. Yo fui en oración ese día al Señor y le dije justamente, Señor, tú has dicho que no, ya sea no todavía o no para siempre. Si va a ser sí en algún momento, yo te pido que me lo mande a decir a través de la misma persona que hoy dijo que no. Y ahí yo me quedé. Y yo seguía haciendo mi medicina tranquilo. Y 2 años después, el Señor dijo, ahora es el tiempo. Pero no aquí, sino allá donde yo estoy ahora, en Santo Domingo. Entonces, pero yo no entré en tribulación, porque yo creo que el problema está cada vez que nosotros queremos, no siendo Dios, descifrar. Esto es no ahora, no todavía. Déjale eso a Dios. Ahora mismo no es. Si va a ser después, Él sabrá. Descansa en Él. Sí, la actitud de Cristo en Getsemaní yo creo que nos dice mucho de esas oraciones que pedimos por algo que queremos, pero la otra cara de esa oración es me sujeto a tu voluntad soberana. Yo creo que la oración nuestra vida de oración debería tener el componente de confianza, de pedir con fe lo que estamos pidiendo y queriendo, pero también una sumisión a la voluntad soberana de Dios, sabiendo que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que Getsemaní tenía esas 2 caras. Esa oración tenía la fe. Cristo sabía que Dios podía pasar de él esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, hay ocasiones, yo creo que hay peticiones por las cuales uno eventualmente deja de orar. Por ejemplo, Pablo dejó de orar por su aguijón, porque aparentemente el Señor le dijo claramente, mira, ya eso no es para ti. O sea, a ti no te va. Y él dejó de orar por eso. Pero hay oraciones y peticiones por las que yo diría que deberíamos seguir orando toda la vida. Por ejemplo, si yo tengo un familiar cercano que yo quiero que venga a los caminos del Señor, yo puedo orar por él tanto como yo pueda durante toda, porque hasta el último suspiro puede haber una esperanza de que esa persona venga a los caminos del Señor. Entonces, hay cosas que lo dejamos así reposar, pero toda oración como que debe tener esos 2 componentes. Y hay cosas, mira, cuando a mí se me descubrió la diabetes, tú sabes la cantidad de gente que estaba orando para que Dios me sanara.
Yo no creo que le he pedido a Dios una sola vez por la sanación de mi diabetes. No estaba en mi conciencia, no estaba en mis deseos. No. Y si Él lo quiere hacer mañana, no es porque yo se lo estoy pidiendo. No lo he pedido nunca en 53 años. Muchísima gente oró por la sanación de mi diabetes. Me decía que orara por eso. Entonces hay cosas que si no están en mi conciencia, quizá Dios pone el querer como el hacer. Entonces si no está en mi conciencia, no lo voy a pedir, porque yo creo que Dios es el primer promotor del deseo que uno siente de orar por algo. Eso no quiere decir que siempre es Él, pero si no está en mi conciencia, no creo que sea Él, porque no tengo el impulso ni siquiera. Amén, buenas noches. Carolina. Amén, sí. Soy yo. Bueno, decidí pararme porque ninguna de las preguntas se han dirigido hacia dónde voy. Es suficiente para nosotros como humanos el tratar, conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas o caminar sobre su perfecto plan. Y yo siento que la historia se vuelve más interesante cuando el Señor te entrega una vida y te da el privilegio de ser madre o padres, digamos así. Y tú dices, wow, Señor, no es suficiente conmigo y yo tengo que decidir por la vida de esta personita que tú nos has entregado. Y siempre mi oración, en cada paso, que nosotros, Señor, guíanos. O sea, ¿cuál es tu propósito con esta vida que nosotros estamos criando? Y no solamente eso, que cada quien es individual. Tú puedes tener 1, 2, 3. En nuestro caso son 2. Entonces tú dices, wow, Señor, ayúdanos como padre, danos la sabiduría para no tomar la decisión equivocada con nuestros hijos. El pastor Chacho sabe, nosotros tomamos una decisión muy drástica que hasta el día de hoy entendemos fue la decisión correcta. El tiempo lo dirá, los niños lo preguntan, nosotros lo sacamos de país, cambiamos de país porque entendíamos que no, que donde estábamos... Ustedes, para que lo sepan, me digo, creo que se puede decir, pero ustedes vivían en Canadá. Es correcto. Y decidieron por la condición moral del país y de la zona donde vivían, pues mudarse otra vez para República Dominicana, ¿correcto? Es correcto. Y nosotros no forzamos eso. Nosotros simplemente lo pusimos en oración y yo creo que hubo un tiempo hasta que descansamos de esa oración y simplemente un día el Señor abrió cada puerta una tras otra y nosotros dijimos, ok, es el momento de hacerlo. A veces contra muchos comentarios de sentirnos juzgados. ¿Y quién viene de Canadá para República Dominicana? Muy cuestionados. Sí. A veces creo que hay amistades que lo superan, pero de un momento a otro tiran su chinita, como decimos en Dominicana. En conclusión, nos gustaría recibir un consejo de ustedes a nivel pastoral para los padres que estamos criando y decisiones tan triviales como un cambio de colegio, decisiones como esa que nos enfrentamos en el día a día, que no solamente tenemos que lidiar con la voluntad del Señor para nosotros, sino de esa vida a la cual nosotros estamos guiando. Bueno, si es para los hijos, yo creo que la mejor forma de decidir para ellos es, después de orar, quizá después de consultar, es decidir en favor de su mejor bien espiritual. Entonces, si ustedes entienden como padre que su mejor bienestar espiritual es República Dominicana y no Canadá, entonces ustedes toman esa decisión, porque para algo ustedes son padres. Yo creo que la dificultad está cuando muchos padres comienzan a pensar cuál es la mejor decisión material para mis hijos. Entonces le envío a la mejor universidad o el mejor colegio, pero resulta que se pierden en el camino. Pero cada vez que tú oras, quizá consultas si es necesario, y tomas una decisión considerando de qué manera tú vas a proteger a tus hijos espiritualmente,
entonces yo creo que está obrando en la dirección de los propósitos de Dios. Y ahí volvemos de nuevo, mientras más conoce a Dios, mientras más conoce la palabra, mientras más conoce cómo Dios es y mientras más conoce qué es lo mejor que Dios quiere para nosotros. ¿Es la formación material de este mundo o es la formación espiritual y protección de mis hijos? Mientras más conozco esas cosas, mejor está formada mi mente bíblicamente y mejores decisiones yo voy a terminar tomando en favor de mis hijos, contrario a lo que todo el mundo piensa. Amén. Amén. Digo, hay mucho material al respecto de Carolina. Tú sabes que hemos dado cursos aquí de crianza y ese tema podría darnos para hablar mucho. Pero nada, orar por nuestros hijos y pedirle al Señor sabiduría para nosotros vivir lo que predicamos. Y al mismo tiempo, fíjate que el hijo de 1 año, de 2, no está preocupado por las decisiones que tú estás tomando. Así debiéramos nosotros vivir más tranquilo, confiando en la voluntad de Dios, sin preocuparnos, porque Él sabe lo que está haciendo. Y el niño de 1 año, de 2 y de 3 no se está preocupando si mi mamá sabe para dónde vamos, a dónde nos vamos a mudar. Eso no es su preocupación. Él cree que ustedes saben lo que están haciendo y que tienen la mejor intención. Bueno, eso no siempre es verdad de los padres, pero eso es como el niño piensa. Pero nuestro Padre Celestial sí siempre sabe lo que Él está haciendo, siempre tiene nuestro mejor bienestar, entonces como que descansemos en su voluntad. Amén. Una última pregunta, Evelyn. Amén, Dios le bendiga. Bueno, ya el pastor dijo mi nombre. Mi inquietud va parecida a la de Carolina, pero en el tenor del cónyuge. Está más que claro que se ha hablado que conociendo la palabra de Dios podemos conocer su voluntad. Pero ¿cómo yo puedo ver la voluntad en una pareja que se dice ser cristiana, que conoce que está en pecado y sigue persistiendo en lo mismo? No sé si está clara la pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Son cristianos? ¿Están en pecado? ¿Conoce que están? Se dice cristiano. Se dice cristiano. Bueno, la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Tiene un pecado persistente, visita la iglesia, pero no se arrepiente de su pecado. Y la pregunta es, perdón, porque yo me perdí. ¿Cómo ver la voluntad de Dios en medio de la situación de pareja? Yo veo mi pareja, no es mi caso directamente, pero veo mi pareja que se llama ser cristiano, que conoce la Biblia, está en pecado, pero no se aparta del pecado ni se arrepiente. ¿Qué debe hacer una persona que tenga a su pareja en esa condición? ¿Cómo ver la voluntad de Dios? ¿Cómo callar? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que la única persona que puede cambiar a esa otra persona es Dios. Yo creo que hay un momento para hablar, ya lo hablamos, como tú bien dices, pero ya yo sé que Él sabe que está mal, no se aleja de eso que está mal, insiste en continuar haciéndolo. De ahí en adelante yo creo que ya tú lo has concientizado si era que no lo estaba. Sabe que tú le has hecho el reproche, ya solamente queda orar que Dios cambie su mente y su corazón. Y ya la voluntad de Dios para con Él, solamente en el tiempo vamos a ver. Pero sabemos que lo que Dios quisiera es que Él se arrepintiera. Ahora, si Dios va a orar por encima de Él para hacer eso, ya eso solamente el tiempo no lo va a revelar. Yo agregaría también que dependiendo, como no sabemos la situación específica a la que te estás refiriendo, esa persona en la búsqueda de la voluntad de Dios para su vida debería buscar consejo, exponer su caso de manera más específica y ver si hay pasos adicionales que esa persona deba dar en pos de contribuir en algo en esta situación, porque suponiendo que sea una infidelidad persistente, eso es inaceptable, por así decirlo. Ameritaría un paso adicional, no simplemente, además de orar, siempre hay que orar, pero entonces habría que conocer de manera específica cuál es la situación. Pudiera ser otro caso también quizás de abuso. Si son casos de esa naturaleza, implican otros pasos adicionales que entendemos que son parte de la voluntad de Dios en esas situaciones. Entonces habría que conocer el caso ya más específico. Solamente como agregar algo que quizá no es directamente la respuesta, pero ahorita cuando decía que una persona X o una pareja se dice cristiana, pero no se aparta del pecado. Mientras más vivo, más creo que nosotros
la sociedad moderna ha ido aceptando cada vez más lo que cualquiera dice como cristiano, como que es cristiano. Cuando en realidad Cristo dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Y luego dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero yo creo que en esta sociedad permisiva somos muy dados como que, bueno, no sabemos porque no somos Dios, y es verdad que no sabemos, y es verdad que no somos Dios. Pero al fin de cuentas hay unos frutos, y los frutos, dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Y si los frutos no hacen el match, no están apareados con la confesión oral, hasta prueba lo contrario, yo tengo mis dudas de que lo sea. Y probablemente no lo sea. Bueno, vamos a orar, hermanos. El Señor quiera traer sabiduría a nosotros, a nuestro caminar, a nuestro proceder según lo que hemos conversado. Señor, gracias. Gracias por la luz de tu palabra. De hecho, no estaríamos aquí, Señor, de no ser por ti, por tu iniciativa. Y no podríamos hablar si no tuviéramos tu palabra de como premisa para todo lo que decimos. Señor, hemos enseñado durante unas 5 semanas y hoy 6 semanas lo que es tu voluntad para nosotros y cuáles son tus intenciones para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos des un discernimiento muy particular, muy especial de tus caminos. Yo te pido, Señor, como te pidió Moisés, que nos enseñes tus caminos, la manera como tú procedes, las cosas que a ti te complacen, las maneras como tú trabajas y actúas. Que podamos conocerte, Señor. Daniel decía en un momento dado que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y estos son tiempos, Señor, donde tu pueblo necesita conocerte para poder actuar con firmeza ante los desafíos que nos corresponde vivir en nuestras vidas personales y en nuestras vidas como familia y como iglesia. Así que sé con nosotros, sé con la IBI, Señor, no solo con los que están aquí, sino con toda la iglesia y con aquellas iglesias que están comprometidas con tu palabra, Señor. Desciende con poder, con una sabiduría particular para vivir tiempos difíciles y que podamos, Señor, ser la sal y la luz que se supone debemos ser. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos esto. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.